Hace 56 millones de años, la Tierra tuvo fiebre. Una fiebre que no duró días ni siglos, sino miles de años. Una fiebre que derritió los polos, que reescribió los mapas y que cambió la historia de la vida para siempre. En ese entonces, no existían humanos, ni ciudades, ni hielo en los polos. Era un mundo verde, húmedo y cálido, donde la vida florecía sin saber que se acercaba una transformación brutal. En apenas un instante geológico, las temperaturas del planeta aumentaron 5 grados, solo 5. Pero esos 5 grados bastaron para convertir la Tierra en algo irreconocible. El océano se volvió ácido, las especies desaparecieron, y los animales que sobrevivieron cambiaron para siempre. Lo que ocurrió entonces fue tan extremo, tan devastador, que dejó una cicatriz grabada en las rocas, una advertencia para cualquiera que supiera leerla. Y hoy, millones de años después, esa historia se repite. Solo que esta vez los responsables somos nosotros. Antes de que el calor arrasara con todo, la Tierra era un invernadero perfecto. Los polos estaban cubiertos de bosques, no de hielo. Donde hoy sopla el viento helado del Ártico, crecían cipreses, helechos y palmeras. Cocodrilos y tortugas nadaban en lagos polares bajo un sol que casi nunca se ocultaba. La atmósfera era espesa y cálida. Los océanos, templados y llenos de vida. Las montañas exhalaban vapor, y la selva se extendía desde el Ecuador hasta el Círculo Polar. Era un planeta exuberante, pero inestable. Un equilibrio precario sostenido sobre una delgada línea química. La temperatura global era alta, pero constante. La vida había aprendido a adaptarse a ese calor. Nadie, ni siquiera la Tierra, imaginaba que ese equilibrio estaba a punto de romperse. Bajo la superficie, en las profundidades del Atlántico Norte, algo se estaba gestando. Una fuerza dormida, invisible, que pronto encendería la mayor fiebre de la historia del planeta. Todo comenzó con fuego. El fondo marino empezó a desgarrarse. Grandes erupciones volcánicas abrieron grietas gigantescas entre lo que hoy conocemos como Groenlandia y Europa. Durante miles de años, la Tierra escupió lava, cenizas y gases, alterando la química de los océanos y del aire. Pero la catástrofe no vino solo de los volcanes. Vino de lo que los volcanes despertaron. Bajo esas rocas había algo mucho más peligroso: materia orgánica, antiguos depósitos de carbón y petróleo atrapados durante millones de años. Cuando el calor del magma los alcanzó, comenzó la cocción. El planeta entero se convirtió en una olla a presión. Metano, dióxido de carbono. Miles de gigatoneladas de gases escaparon al cielo. Fue un exhalo masivo de carbono, una erupción invisible, pero letal. En apenas unos milenios, la atmósfera se llenó de gases de efecto invernadero en cantidades que hoy apenas podemos imaginar. La Tierra había abierto una válvula que no podía cerrar, y el mundo entero empezó a cambiar. Los mares fueron los primeros en enfermar. El dióxido de carbono se disolvió en el agua, transformándola lentamente en ácido. Lo mismo que da burbujas a una bebida gaseosa, empezó a matar la vida marina. En el fondo del océano vivían diminutas criaturas llamadas foraminíferos. Eran invisibles a simple vista, pero esenciales para el equilibrio del planeta. Sus esqueletos de carbonato formaban las bases del ecosistema marino. Durante millones de años habían resistido todo: cambios de clima, extinciones, pero no estaban preparados para lo que venía. El pH del mar cayó tan rápido que sus conchas comenzaron a disolverse. Uno a uno, esos diminutos arquitectos desaparecieron. El fondo del océano se convirtió en un cementerio blanco. Las especies que formaban las redes tróficas colapsaron. Y la oscuridad tomó el relevo. El agua caliente contenía menos oxígeno. Las profundidades se volvieron zonas muertas, sin aliento ni vida. Los peces huyeron hacia la superficie, buscando oxígeno donde quedaba poco. Pero en tierra firme, el calor también había comenzado a cobrar su precio. En los continentes, la atmósfera se había vuelto densa como un horno. Las lluvias eran impredecibles, torrenciales en algunas regiones,
y casi inexistentes en otras. Los ríos cambiaron de curso, los desiertos avanzaron y los bosques tropicales se desplazaron hacia los polos. Los animales que antes prosperaban en regiones templadas tuvieron que migrar o morir. Las cadenas alimenticias colapsaron y los paisajes cambiaron en cuestión de generaciones. El aire contenía tanto dióxido de carbono que las plantas crecían más rápido, pero con menos nutrientes. Era una abundancia engañosa, mucho verde, poca energía. Los herbívoros debían comer más para sobrevivir, y los carnívoros, a su vez, debían adaptarse a presas más pequeñas y escasas. El mundo se calentaba, y la vida se encogía. La evolución reaccionó como siempre lo hace, con ingenio. Los mamíferos comenzaron a cambiar de tamaño. El calor extremo favoreció a los cuerpos pequeños. Cuanto más diminuto el animal, más rápido podía liberar calor. El primer caballo, Cyprinus, pasó de pesar 12 kilos a apenas 4. Era del tamaño de un gato, un linaje completo que se miniaturizó para sobrevivir. Otros mamíferos siguieron el mismo patrón: menor tamaño, metabolismo más eficiente y una sorprendente capacidad de adaptación. Era la naturaleza respondiendo a una crisis con su mejor arma, la transformación. Pero no solo los animales cambiaron, las plantas también mutaron. Muchas especies redujeron su tamaño, alteraron su estructura o modificaron sus hojas para soportar un aire más caliente y pobre en nutrientes. Los ecosistemas se desmoronaban, pero también renacían. Lo viejo moría, para que lo nuevo pudiera nacer. Y aunque el calor parecía no tener fin, el planeta ya estaba preparando su lenta recuperación. La Tierra tiene su propio sistema inmunológico, pero actúa con la lentitud de las montañas. Cuando el exceso de dióxido de carbono saturó la atmósfera, la naturaleza puso en marcha su remedio más antiguo: el ciclo de las rocas. Las lluvias, cargadas de ácido carbónico, comenzaron a disolver las piedras ricas en silicio y calcio. Esa erosión liberó minerales que fueron a parar a los océanos, donde millones de pequeños organismos los usaron para construir nuevas conchas. Cuando esos organismos morían, sus restos se acumulaban en el fondo marino, enterrando el carbono de nuevo bajo la superficie. Fue un proceso lento, casi imperceptible, pero constante. Durante 150.000 años, la Tierra fue eliminando el exceso de carbono de su atmósfera. El planeta se curó, pero ya no era el mismo. Los océanos tardaron miles de años en recuperar su equilibrio químico. Las especies que sobrevivieron eran distintas, adaptadas a un mundo más cálido, más húmedo y más salvaje. Y mientras el planeta se enfriaba lentamente, una nueva era comenzaba: la del dominio de los mamíferos. Cuando la fiebre terminó, la Tierra despertó diferente. Los reptiles gigantes habían quedado atrás. El trono vacío fue reclamado por nuevas criaturas peludas y rápidas: primates, caballos, ciervos, camellos, todos ellos descendientes de los pequeños sobrevivientes del calor. El mundo era ahora un laboratorio evolutivo. Los bosques tropicales habían llegado hasta el norte de Canadá. Las llanuras eran un hervidero de especies recién nacidas. La vida se reinventó en cada rincón. Fue el inicio del Cenozoico, la era de los mamíferos y, eventualmente, la antesala del ser humano. El calor que casi destruyó la vida fue también el que la reinventó. Pero las cicatrices permanecieron. Capas de sedimento en el fondo del mar guardaron el testimonio del desastre. En ellas, los científicos de hoy pueden leer una historia escrita en átomos. Una brusca caída del carbono 13, una firma química inconfundible que marca el momento exacto en que la Tierra se descontroló. Durante millones de años, esa historia permaneció enterrada, hasta que los humanos la desenterramos, hasta que comprendimos que lo que sucedió entonces está sucediendo otra vez. La última vez que la Tierra se calentó 5 grados, tardó miles de años. Hoy lo estamos haciendo en menos de 3 siglos. La causa es distinta, pero los efectos son inquietantemente similares. Las emisiones de carbono están aumentando a un ritmo 10 veces más rápido
que durante aquel antiguo episodio, los océanos se están acidificando, las especies se desplazan hacia los polos y los ecosistemas están comenzando a colapsar, exactamente como lo hicieron hace 56 millones de años. La diferencia no está en el fuego, sino en la velocidad. Entonces, la Tierra tuvo tiempo para adaptarse. Ahora, el cambio ocurre más rápido de lo que cualquier ecosistema puede soportar. Las rocas nos muestran lo que viene: calor extremo, acidificación marina, migraciones masivas y una larga recuperación. Solo que, esta vez, no habrá 1 millón de años para sanar. Habrá unas pocas generaciones. Las rocas recuerdan los mares hirvientes, recuerdan los cielos sin hielo, recuerdan los animales que se encogieron para sobrevivir. Cada capa de sedimento es una página del diario de la Tierra, y en ese diario, el evento de hace 56 millones de años está subrayado en rojo. Los geólogos lo llaman máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, pero para la Tierra fue simplemente un aviso de lo que ocurre cuando el carbono escapa demasiado rápido, de lo que pasa cuando el equilibrio se rompe. Hoy, al observar los hielos derritiéndose, los océanos subiendo, los bosques ardiendo, estamos viendo el mismo guión repetirse en cámara rápida. La pregunta es, ¿leeremos las señales esta vez? ¿O esperaremos a que el planeta vuelva a enfermar? La historia de la Tierra está escrita en piedra, pero la nuestra aún se está escribiendo. Hace millones de años, el planeta sobrevivió al calor, pero a un costo altísimo. Tuvo que reconfigurar la vida entera. Lo que emergió después fue un mundo nuevo, pero irreconocible. Nosotros heredamos ese mundo, y ahora estamos alterándolo otra vez. Si algo nos enseña el pasado, es esto: la Tierra siempre se recupera, pero la vida que la habita no siempre lo hace. Los océanos volverán a equilibrarse, las montañas se formarán de nuevo. Las especies mutarán o serán reemplazadas. La pregunta no es si el planeta sobrevivirá. La pregunta es si nosotros lo haremos con él, porque el calor volverá, la fiebre regresará y las rocas volverán a recordar. Hace 56 millones de años la Tierra ardió y luego sanó, pero en el proceso la vida cambió para siempre. Ahora la historia se repite, los síntomas son los mismos, el desenlace aún está por escribirse. Quizás, si aprendemos a escuchar las advertencias del pasado, si entendemos que cada grado importa, podamos evitar que el planeta vuelva a entrar en fiebre. Porque esta vez, la Tierra no necesita salvarse de nosotros. Somos nosotros quienes necesitamos salvarnos de lo que hemos encendido. Si llegaste hasta aquí, eres de los pocos que aún buscan entender el pasado para proteger el futuro. Cada video en este canal es una ventana a la historia de nuestro planeta y a las lecciones que nos sigue gritando desde las rocas. Suscríbete y activa la campana para no perderte los próximos capítulos de esta gran historia llamada Tierra. Porque el pasado no está muerto, aún respira bajo nuestros pies, esperando que aprendamos a escucharlo.